Esta historia comienza contándonos que toda la aventura sucederá en Setagaya, Tokio, en concreto en el área de Seigo, en donde circulan rumores por toda la ciudad sobre un exitoso empresario de apellido Shunji que vive en una lujosa mansión y tiene 7 adolescentes muy elegantes a su cargo. A continuación conocemos a nuestro protagonista Araya Shunji, uno de los herederos del exitoso empresario, el cual se encuentra junto a su hermano Shion hablando sobre cómo podría hacer para conseguir novia. Pero de pronto fueron interrumpidos por sus hermanas Ouka, Seiha, Minami, Banri y Kotono, quienes regañan rápidamente al prota porque creen que le están pidiendo detalles sucios sobre su relación a Shion, lo que claramente es algo despreciable para los herederos de la familia. En este momento descubrimos que todos los hermanos no solo tienen apariencias extremadamente distintas entre sí, al punto en que ni parecen familia, sino que además sus personalidades son muy distintas, aunque esto último suele ser lo normal en una familia. De regreso con nuestro prota podemos observar que se enfureció por lo que piensan sus hermanas sobre él. Sin embargo, Shion, lejos de calmar los ánimos, le confiesa a Ouka que no solo le preguntó sobre su novia, sino que además elogió las curvas que están apareciendo en su cuerpo. Ante esta situación, ella totalmente enojada le ordenó a su perro que ataque al prota por pervertido, y tras burlarse de Arata junto a sus hermanas, con justa razón, debido a que el prota tiene un historial de pervertido con sus hermanas, ya que, aunque no nos dicen qué, sucedió un desafortunado accidente con Kotoko en el pasado. Ouka le consulta a los chicos si es que tienen el día sábado libre, porque quieren celebrar el cumpleaños de Kotono. Shion les cuenta que él no tiene nada que hacer, y por más que a nadie le importe, Arata intenta explicar que está ocupado. Aún así, al percatarse de que Kotono desea que él asista, decidió posponer sus planes. Al día siguiente, mientras Arata se quejaba con su hermano sobre lo que significa vivir junto a las chicas, él asegura que no es tan malo como parece, porque viven junto a las chicas más lindas y populares de la escuela. Luego le recuerda lo especial que son sus hermanas, ya que Banri, la mayor de todos, estudia en una prestigiosa universidad y además, gracias a su personalidad dulce, le agrada a casi todo el mundo. Seiha, quien asiste a tercero de preparatoria, dirige el club de ciencias y obtiene las mejores calificaciones. Ouka, por su parte, asiste a segundo de preparatoria y al ser tanto inteligente como buen atleta, es una estrella de los equipos de natación y atletismo. Además, por ser muy respetada, se cree que presidirá el consejo estudiantil. Minami, la cual va a primero de preparatoria, es una genio del tenis, ya que lleva 3 años seguidos ganando el campeonato y gracias a su encanto masculino le atrae a muchas chicas. Y por último, Kotono, la menor de todas, una chica de imagen frágil y carácter introvertido, genera que todos se fijen en ella, además de que tiene una gran cantidad de fans que la siguen. Nuestro chico le indica que nada de eso importa porque ellas son sus hermanas y no puede verlas de otra forma, pero Shion le responde que a ellas no parece importarles porque no pueden olvidarse que hace tiempo Kotono se le declaró. Con esta respuesta descubrimos que no son una familia tan normal como aparentan. Unos días después observamos que llegó el día sábado, lo que significa que habrá una fiesta de celebración por el cumpleaños de Kotono. Debido a esto, nuestro chico decidió colocarse un elegante traje, ya que todos se comprometieron a vestirse correctamente. Durante la cena se nos presenta a Kaname Shuji, el padre del prota, quien antes de que todos brinden en honor de Kotono pide la palabra, porque hay algo que siempre planeó decir cuando ella cumpliera 15 años, y ante la atenta mirada de sus hijos, les confiesa que en realidad no son hermanos de sangre, ya que todos fueron adoptados. Mientras él se lo tomaba con total ligereza, sus hijos estaban en shock, lo que era de esperarse, pero aún así les revela que en realidad los únicos que sí son hermanos son Minami y Shion, porque son gemelos. Finalmente les cuenta que toda la situación fue consensuada con Chihiro, su esposa. Por eso mismo les asegura que responderá a todas sus preguntas. Además les promete que desde este momento siempre les dirá la verdad. A continuación intenta fingir como que nada ha pasado y le pide a sus hijos que sigan con la celebración. Por eso mismo le solicita a su asistente que traiga la comida. Sin embargo, la tensión se puede percibir en el lugar, porque nada volverá a ser igual que antes. Y tras terminar con la cena, podemos ver que los chicos se reunieron sin su padre para hablar sobre lo que acaban de descubrir. Algunos, como Ouka, se sienten un poco traicionados porque les ocultaron la verdad tanto tiempo, mientras que al contrario, Minami y Seiha se mantienen optimistas con la situación, considerando que su padre hizo una promesa a su madre y por esa razón no se los dijo antes. Banri, la mayor de los hermanos, al verlos tan preocupados, decidió tomar la palabra y pedirles que dejen de darle tantas vueltas al asunto, porque después de todo llevan 15 años juntos, lo que implica que solo pueda verlos como sus verdaderos hermanos y nada podrá cambiarlo. Sus palabras transmiten tranquilidad a la mayoría porque piensan igual que ella, aunque en total silencio Kotono no parece sentirse como los demás. Segundos después vemos que Arata tampoco parece estar muy seguro de que las cosas vayan a seguir como antes, y mientras piensa sobre el
asunto en su habitación, decide darse un baño. Pero lo que no esperaba es que al ingresar desnudo se iba a encontrar con Kotono. Esta situación los puso extremadamente nerviosos, aunque lejos de lo que nuestro chico esperaba, Kotono le pidió un favor, ya que necesita que refriegue su espalda como lo hace siempre. Arata, muy preocupado, aceptó su pedido, mientras intentaba convencerse a sí mismo de que solo está viendo la espalda de su hermana. Y luego de acabar decide marcharse, solo que antes de conseguirlo fue abrazado por el desnudo cuerpo de Kotono, quien parece decidida a quedarse con él por siempre. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Ouka, quien está extrañamente interesada en Arata, aunque lo intenta ocultar, le pregunta a Shion qué sucedió realmente en la sala de juegos hace tiempo cuando encontraron al prota sobre Kotono. Él le cuenta que por más que todos piensan que fue Arata el que se lanzó sobre su hermana, en realidad sucedió todo lo contrario, porque después de que el prota haya rechazado a Kotono, su hermana no parecía dispuesta a ser rechazada y lo intentó obligar a que se acerque hacia ella. Ouka se sorprendió mucho al oírlo, aunque avergonzada le confiesa que Kotono suele hacer ese tipo de locuras. Luego se siente culpable por molestar al prota cuando nada de lo que pasó fue su culpa, e incluso decidió aceptar la culpa para no herir a su hermana. Shion por su parte le asegura que es algo normal que suceda, porque las chicas de la edad de Kotono suelen confundir el cariño con el amor, aunque espera que sea solo eso, ya que de lo contrario, si su amor es real, la situación se va a complicar. Por otro lado, sin que sus hermanos lo sepan, nuestro chico se encuentra en una situación poco común junto a Kotono, la cual le confiesa que lo quiere mucho y que además estuvo buscando información sobre el matrimonio entre hermanos sin parentesco, lo que la llevó a descubrir que su amor no tiene nada de malo. Arata, manteniendo la calma, le asegura que en realidad lo que está sucediendo es que confunde sus sentimientos, al igual que todos los adolescentes. Luego le recuerda que son hermanos y que su deber es hacerla feliz, por eso mismo promete cuidarla hasta que se haya casado, y antes de marcharse, le advierte que va a fingir como que nada ha pasado. A continuación, el prota se marcha a su cuarto pensando en las palabras de Kotono y esperando poder tener un momento de paz. Sin embargo, nunca podría haber esperado lo que estaba por suceder. Muy sorprendido, le consultó qué es lo que está haciendo. Ella, con una actitud un poco sospechosa, comienza a hablar sobre el tamaño de su cuarto y de la forma en que los asignaron. Pero de repente, cuando solo parecía una conversación amistosa, se lanzó sobre Arata, mientras le exige que haga silencio porque lo que está por suceder debe ser un absoluto secreto. Luego se acercó mucho a nuestro chico, quien muy nervioso se pregunta si ella también tiene ideas raras como su hermana menor. Aunque Seiha, tras escuchar los latidos de su corazón, le confiesa que lo vio en el baño con Kotono y solo quería comprobar que nada extraño haya sucedido. Nuestro chico, al oírla, se puso muy nervioso y rápidamente se la quitó de encima. Ella, un poco avergonzada, se disculpa por haberlo incomodado, aunque le asegura que lo hizo para proteger al resto de sus hermanas, ya que ella no siente nada por él y consideró que comprobar si es que sucumbiría a tal tentación de manera directa era lo más fácil. Y tras un pésimo día con noticias muy difíciles de digerir, vemos que al día siguiente nuestro chico despertó un tanto molesto porque no durmió bien, aunque aún así debe asistir a la escuela. Pero luego de una jornada en la que no sucedió nada interesante, se encontró con Minami antes de regresar a casa. Ella, muy emocionada, le cuenta que después de muchos años tiene una tarde libre de entrenamiento, ya que, como sabemos, ella es la deportista estrella de la familia y básicamente vive para competir. Ante esta situación, Arata le propone que vayan a dar unas vueltas por la ciudad para aprovechar su día libre, aunque se lleva una gran sorpresa al descubrir que en realidad el entrenador de Minami le dio el día libre para estudiar porque no aprobó sus exámenes. El prota, asumiendo su rol de hermano mayor, se dispone a ayudarle a estudiar, solo que cometió un gravísimo error al elegir el lugar donde estudiar, porque al encontrarse en el karaoke de la ciudad, Minami, después de unos pocos segundos, dejó de prestarle atención y comenzó a cantar de forma divertida para él. Y debido a que nuestro chico se divierte muchísimo junto a ella, deciden dejar de estudiar. Finalmente, tras una acogedora tarde de hermanos, los chicos deciden regresar a casa, aunque antes de salir del karaoke, el fantástico día de Arata se fue a la basura cuando vio a Lala Yokoyama, la chica que le gusta al prota, que estaba junto a su novio. Claramente Minami se percató de su tristeza y por eso mismo, de camino a casa, intentó hacer lo posible para levantar su ánimo, ya que considera que es un tipo fantástico con muchas virtudes. Varios días después vemos cómo Arata y Ouka llegaron juntos a la escuela, aunque rápidamente ella se dirigió con sus amigas. Debido a esto, nuestro chico admira lo popular que es su hermana, quien, por el contrario, al escuchar que sus amigas consideran que él es muy apuesto y consciente de que él desea encontrar novia, se enfureció al instante. Por eso mismo les advierte que nuestro chico no sabe tratar a una chica, además de que es un cochino sin cerebro. Pero tras intentar destruir la reputación del prota y luego de quejarse de esas cosas, se percató de que comenzó a elogiar a su hermano, lo cual provocó que se sonroje. Ante esta situación, al sentirse muy nerviosa de que sus amigas lo perciban, decide marcharse lo más rápido posible.
Mientras tanto, Arata, lejos de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, solo piensa que al otro día tiene que ir al White Me junto a sus hermanas, por lo que muy preocupado desea que no haya ningún incidente raro. A continuación observamos la llegada de los hermanos Shunji al parque temático White Me con la intención de celebrar el cumpleaños de Kotono. Sin embargo, nada más llegar y a pesar de las advertencias de Arata y Banri de que deberían permanecer juntos, los hermanos Shunji acabaron dispersos por el parque temático. Por lo tanto, Banri, luego de varios intentos fallidos de comunicarse con el resto de sus hermanos, le indica al prota que entonces ahora tendrá una cita a solas, pero obviamente antes deben acabar toda la comida que compraron. Unos minutos después los chicos caminan, pero vemos que Banri continuamente acerca sus pechos al cuerpo del prota, quien al percibirlo no puede evitar imaginarse cosas. Ella, al darse cuenta, comienza a coquetear con él a modo de burla, asegurando que quizás sus grandes pechos pueden ser excesivos para un chico virgen. Claramente sus palabras hicieron poner extremadamente nervioso a Arata, el cual se queja de que ella es demasiado malvada. Seguidamente los chicos siguen caminando como si nada, aunque esta vez sin estar demasiado juntos. Durante el camino, Arata percibe cómo Banri se roba las miradas de todos los hombres a su alrededor. De repente, sin que el prota se lo espere, Banri se acercó a su rostro para prometerle que al llegar a casa dejará que toque sus pechos. Arata de inmediato se puso tan rojo como un tomate, pero claro, esa era la intención de Banri, quien disfruta agarrarlo desprevenido para hacerlo sonrojar. Posteriormente, nuestro chico y Banri suben a las distintas atracciones del parque temático para disfrutar del día, pero obviamente sin olvidarse de sus hermanos. Debido a esto, Arata entre juego y juego intenta comunicarse, solo que no lo consigue. Mientras tanto, Shion también intenta comunicarse con Arata entre juego y juego, aunque con ningún resultado. Luego de varias horas sin que los hermanos puedan reunirse, nuestro chico aprovechó el momento a solas para hablar con Banri sobre la inesperada noticia que les dio su padre. Ella le asegura que está tan sorprendida como todos. Aún así le promete que seguirá protegiendo a todos como lo hizo siempre, ya que es la hermana mayor. Arata, orgulloso de sus palabras, le asegura que él también hará lo posible para mantener a la familia unida. De pronto, y tras un pequeño incidente en el que Arata acabó cubierto de refresco por proteger a su hermana, el resto de los hermanos llegó al lugar. Por lo tanto, deciden dirigirse hacia las últimas atracciones que quedan en el parque, aunque antes nuestro chico, Shion y Kotono necesitan ir al baño. Ante esta situación, Seiha, al verlos marcharse, decide que llegó el momento de contarle a sus hermanas la verdad sobre el prota y Kotono. Ellas, asombradas por la situación, le piden más detalle, lo cual Seiha claramente aceptó contar, solo que al hacerlo terminó revelando que ella tuvo que comprobar que Arata no sintiera nada, subiendo sobre sus piernas para acercarse a su corazón. Banri y Minami no pueden comprender por qué sus hermanas hicieron eso, mientras que Ouka se siente apenada y un tanto molesta de que se hayan acercado tanto a Arata, por lo que sin dudarlo les revela que el incidente entre el prota y Kotono en la sala de juegos fue todo culpa de Kotono, aunque Arata decidió cargar con la culpa para no avergonzarla. Finalmente, todas acuerdan no hablar del asunto con Kotono y esperar que Arata no ceda ante las tentaciones de su hermana. De pronto, el prota y sus hermanos regresaron. Debido a esto, las chicas indican que es hora de continuar con sus planes. Al finalizar la noche, nuestro chico observa a sus hermanos de manera muy emotiva y se promete tanto a sí mismo como a su padre que, a pesar de la noticia que les dio, no permitirá que nada cambie entre ellos. Sin embargo, unas horas después, mientras todos se encontraban en la tienda para comprar recuerdos, se dio cuenta de que su promesa sería difícil de mantener, ya que a Ouka no se le ocurrió un mejor momento para confesarle a solas que lo quiere, luego de hablar sobre la conexión que siempre han tenido y que ahora descubrieron que no se debe a que sean gemelos como siempre les dijeron. Esta situación, como era de esperarse, dejó en shock al prota, el cual, al descubrir que en realidad lo dijo de forma platónica porque está orgullosa de cómo gestionó la situación con Kotono, se queja de que ella sea siempre tan poco clara. Por lo que, con la situación aclarada, Ouka decide alejarse de nuestro chico, aunque descubrimos que lo hizo porque estaba un poco nerviosa de haber dicho algo asqueroso, y más teniendo en cuenta lo que Arata bebió con Kotono hace poco tiempo. Pero a diferencia de nuestro chico, nosotros sí podemos percibir que Ouka está intentando ocultar lo que verdaderamente siente por él. Al otro día observamos que mientras Arata realizaba su ejercicio diario hasta que fue interrumpido por Minami, la cual se encuentra visiblemente nerviosa, debido a que ella escuchó como Ouka le confesaba a su hermano que lo quería. Aún así intenta hacer lo posible para no traer ese tema de vuelta a la conversación con Arata, ya que no está segura de poder hablar sobre eso con él, y tal como lo pensaba, al disponerse a preguntar sobre si algo le sucedió con Ouka, se puso extremadamente nerviosa cuando lo escuchó hablar sobre su hermana, por lo que tuvo que abandonar el gimnasio rápidamente sin brindar muchas explicaciones. El prota claramente no comprende qué sucede y solo se le ocurre que ella está un poco extraña debido a la reciente noticia que les dio su padre. Sin embargo, luego de acabar sus ejercicios, descubrió que no es la única que actúa raro, ya que al disponerse a tomar un baño, se encontró con Seiha en ropa interior, debido a que ella no había cerrado la puerta del baño.
y luego de una breve charla muy incómoda con ella, decidió regresar a su habitación, donde esperaba tranquilo a que Seiha abandone el baño. Pero de repente, Banri interrumpió en su cuarto, algo que no sucede a menudo porque la última vez que lo visitó fue hace un año, aunque eso no fue lo más inusual, debido a que sin un contexto aparente, ella lo invitó a tener otra cita. ¿Piensan que Arata haría bien en aceptar otra salida? Pues a nuestro chico poco le importa nuestra opinión, y su convicción es de que seguirá viendo a las chicas de su casa como sus hermanas, ya que sin dudarlo, aceptó la cita con Banri. Unas horas después podemos ver que Arata y Banri como primera actividad de su cita, eligieron ir a comprar celulares nuevos, y luego fueron a comer helado, donde además aprovecharon para hablar un poco sobre sus hermanos y sobre la vida en general, ya que comparten muchos recuerdos juntos. Finalmente, tras un lindo día de hermanos, descubrimos que en realidad la idea de la cita no fue solo de Banri, porque en realidad fue un plan en conjunto con Minami, quien la había encargado averiguar sobre lo que escuchó la otra noche cuando Ouka se le declaró al prota. Aunque al no haber descubierto nada sorprendente, Banri la llamó por teléfono para comunicárselo e indicarle de que sigan atentas por si las cosas cambian. Esta situación tranquilizó a Minami, la cual cree haber escuchado mal, por eso mismo se dispone a enviar un mensaje de agradecimiento a su hermana por ayudarla a investigar, pero al hacerlo lo envió al grupo de hermanos, y aunque logró borrar el mensaje antes de que Ouka lo viera, no pudo evitar que Kotono lo lea. Unos días después, con el reciente incidente ya en el pasado, o al menos de momento, vemos que Arata se preocupó por Seiha debido a que últimamente estaba muy pensativa, y luego de consultar qué sucede, descubrió que ella está algo inquieta porque se aproximan sus exámenes. Debido a esto, Seiha propuso que jueguen al Twister para que ambos se relajen un poco, mientras él le brinda consejos para afrontar sus exámenes. Sin embargo, nada más comenzar sucedió lo que más temía Arata, y es que en realidad cayó en la sucia trampa de Seiha, quien lejos de jugar inocentemente, todo el tiempo intenta acercarse a nuestro chico con poses extrañas con la intención de provocar que se excite, ya que su verdadero objetivo es averiguar si es que él es capaz de sentir algo por sus hermanas. A lo largo del juego podemos ver cómo con cada minuto que pasa las cosas se van poniendo más y más extrañas, ya que mientras juegan, Seiha intenta explicar lo que es el amor de manera científica, solo que al hacerlo comienza a sentir mucho calor. Por lo tanto, con la excusa de que sus músculos han llegado al límite, se deja caer sobre el rostro de nuestro chico, quien no puede creer que haya terminado bajo su hermana. Finalmente, Seiha, fingiendo que nada raro ha sucedido, le confiesa al prota que ha superado sus pruebas con éxito, y sin dar demasiadas explicaciones, decide marcharse, dejando atrás a su hermano, el cual todavía no puede asimilar lo que acaba de suceder. De repente, tras la partida de Seiha, nuestro chico fue sorprendido por Ouka, quien lo invita a jugar videojuegos más tarde. Unas horas después observamos que Arata aceptó su invitación y se dispone a jugar con ella, aunque mientras lo hace piensen que últimamente Ouka se está comportando algo extraña. Por lo tanto, decidido a ver qué está planeando, en sus primeras partidas finge no ser demasiado bueno, pero después de unas 5 victorias de Ouka, le demostró que en realidad solo se dejaba ganar. Esta situación hizo enfurecer a Ouka, quien al igual que de niños, decidió atacar por sorpresa al prota y aplicarle una llave de lucha libre, lo cual provocó que poco a poco Arata comience a quedarse sin aire. Debido a esto, nuestro chico usó todas sus fuerzas para liberarse de su hermana, sin embargo, al hacerlo acabaron en una posición un tanto provocativa, lo que claramente hizo poner muy nervioso a ambos, en especial a ella, quien rápidamente se alejó del prota, aunque por dentro deseaba que él no se hubiera contenido. Al día siguiente, mientras Arata se encontraba charlando con su padre, sus hermanas por otro lado veían una película romántica, aunque ninguna imaginó lo que pasaría cuando se terminara, ya que tras una charla sobre sus situaciones ideales para que un chico les declare su amor, Kotonojo las dejó a todas en shock al confesar lo que siente por Arata. Además, les revela que se sintió muy aliviada al descubrir que ellos no eran hermanos de verdad. Por eso mismo les asegura que ahora las considera sus rivales porque su plan es casarse con el prota, el cual en la oficina de su padre le confiesa que está orgulloso de ser su hijo y por eso mismo le promete que sin importar lo que pase, hará que todos tengan una vida feliz, lo que significa que puede centrarse en el trabajo con total tranquilidad debido a que él se encargará de sus hermanos. A continuación nos tenemos que tragar un súper relleno sobre Minami entrenando para el torneo interescolar que se acerca. Durante el mismo nos presentan a Nao Hinata, la capitana del equipo de tenis y compañera de Minami. Pero, ¿saben qué es lo mejor? Ustedes no tendrán que perder el tiempo, ya que lo único importante que deben saber es que Nao Hinata no fue reclutada por ninguna universidad. Debido a esto, Minami se motivó a entrenar, dando su 110% para poder despedir a su gran compañera con una medalla dorada. Sin embargo, esta situación no le agradó demasiado al prota, o es lo que parece, quien al llegar tarde a su hogar y descubrir que ella sigue entrenando, por el contrario de lo que parecía en primer lugar, decide convertirse en su entrenador hasta que llegue el interescolar. Minami le asegura que eso no será necesario porque cree tener la ayuda necesaria para su preparación, pero Arata la sorprendió diciendo que
sabe sobre su lesión que está ocultando. Y por más que ella intenta negarlo, nuestro chico le revela que Yamaguchi, la sirvienta de la casa, le contó que la ha visto colocándose vendas en el baño. Por lo tanto, aunque ella no tenía intenciones de aceptar su ayuda, ante su descubrimiento no le quedó otra opción más que aceptar que Arata la ayude con sus estiramientos. Mientras lo hacían, ella le confiesa a su hermano que desea muchísimo ganar ese campeonato porque quiere que alguien muy querido se vaya con la victoria. Por eso mismo está decidida a contribuir con sus victorias, aunque le cueste su carrera. Nuestro chico, orgulloso por sus motivaciones, le advierte que no haga nada demasiado tonto o que requiera demasiado esfuerzo, y de esa manera le asegura que podrá recuperarse sin problemas. Unos días después podemos observar la segunda ronda del interescolar, donde Minami se roba la mirada de todos los espectadores durante su partido, debido a su extraordinaria habilidad para jugar al tenis. Y tras un fantástico juego, la victoria de Minami le permitió al equipo escolar llegar a la final que se disputará el día domingo. Gracias a esto, la joven de la familia Shunji se ganó los elogios de todas sus compañeras, aunque lo que ninguna se percató es de que en realidad ella está sufriendo porque su lesión se resintió durante el juego. Posteriormente, llegado el día de la gran final, sucedió algo que nadie de la familia Shunji esperaba, y es que Minami ha desaparecido sin previo aviso, lo cual dejó atónitos a sus hermanos cuando lo descubrieron a la hora del desayuno, ya que ninguno sabe dónde está. Sin embargo, cuando todos se miraban entre sí sin tener la mínima idea sobre lo que hacer, de pronto Minami ingresó por la puerta de la casa preguntando qué le sucedía. Luego, con una gran sonrisa, les cuenta que el horario de la final cambió, al menos para los suplentes, quienes tienen que estar allí a la hora de jugar. Esto dejó helados a sus hermanos, los cuales no comprenden por qué ella no jugará como titular. Nuestro chico, temiendo que Minami esté deprimida en su habitación, se dispone a hablar con ella, solo que al ingresar se encontró con una situación totalmente distinta. Ella, muy motivada, le cuenta que el equipo descubrió su lesión. Debido a esto, una de las suplentes jugará en su lugar, ya que todas las chicas, en especial la capitana, desean que ella se centre en recuperarse de su lesión. Pero por más que Arata abandonó su habitación confiando en lo que ella le dijo, por dentro tiene sospechas de que solo está fingiendo. Y solo unos segundos bastaron para confirmar sus sospechas, ya que Shion le contó de que temprano había visto a Minami llorar, aunque no quiso decir nada por respeto a ella. Solo que ahora, al saber lo que sucedía realmente, cree que Minami se está haciendo la fuerte para no preocuparlos. Debido a esto, Arata, sin dudarlo, irrumpió en la habitación de su hermana para exigirle que vayan juntos a la final del torneo. Seguidamente, todos los hermanos viajan en el auto de la familia conducido por Banri, quien todavía es una principiante, lo cual no inspira demasiada confianza en el resto. Solo que al no tener otro conductor, no les queda más opción que confiar en ella. Aunque unos minutos antes de llegar al lugar donde se desarrolla la final, los chicos se encontraron con un embotellamiento. Por lo tanto, al ver que hay bicicletas de alquiler cerca de donde se detuvieron, Arata le dice a Minami que ese medio de transporte les permitirá llegar al lugar antes de que la final termine. Mientras tanto, en el torneo observamos que las suplentes no son muy buenas, o al menos no al nivel de Minami, ya que las primeras en jugar perdieron su juego sin anotar ningún punto. Nao, por su parte, cumplió con las expectativas de ser la capitana del equipo, ya que ganó su juego 2-1. Pero aunque fue un buen resultado, las cosas ahora no dependen de ella, sino de la suplente de Minami, quien no parece confiar en sí misma para darle una victoria a la escuela. De pronto, cuando las cosas se veían complicadas para la escuela de Minami, tanto ella como el prota irrumpieron a la cancha suplicando al entrenador que deje jugar a la peliverde. Nao, al verla tan confiada y ver que incluso Arata se humilló con tal de que dejen jugar a su hermana, le pidió al entrenador que le permita participar del torneo a Minami. Finalmente, luego de un juego final agobiante, descubrimos que después de tanto presumir su talento, Minami perdió su juego. Debido a esto, se disculpa con sus compañeras por haberla subestimado y por eso mismo les asegura que si desean golpearla pueden hacerlo. Sin embargo, Nao se acercó a ella para agradecerle porque sin su esfuerzo jamás habrían llegado a estas instancias. Además, le confiesa que todo el equipo está un poco nervioso porque esperan que ese partido no afecte su futuro como jugadora profesional. Y tras la partida de sus compañeras, vemos a Minami reflexionar en soledad, hasta que fue hallada por Arata, el cual, lejos de creerse la mentira de que está bien, le dio un fuerte abrazo provocando que ella estalle en lágrimas mientras le confiesa todas sus inseguridades. Solo que después de llorar unos minutos, le asegura que hará lo posible por conseguir su mejor versión y ser una jugadora excepcional. Varios días después, Ouka se dirige al cuarto de Kotono con la intención de hablar con ella sobre lo que dijo de Arata hace unas noches, ya que no entiende por qué lo dijo tan de repente y de forma tan angustiada. Además, está muy interesada en saber cuán en serio es que desea casarse con Arata, porque considera que al ser su hermana mayor, la puede aconsejar. Sin embargo, Kotono, lejos de fingir que no comprende lo que sucede, le confiesa que sabe que ella le dijo al prota que lo quiere, ya que escuchó cuando Banri y Minami hablaban sobre eso. Pero mientras Ouka comienza a sonrojarse, su hermana le revela que incluso los vio tomarse de la mano en la sala de juegos como si fueran pareja. La pelirrosa, un poco molesta, se queja de que es imposible que los haya visto,
esto porque no había nadie en la habitación. Kotono le dice que en realidad no los vio a propósito, sino que necesitaba un tiempo a solas y se ocultó en el closet para poder pensar con tranquilidad. Ante esta situación, Ouka le exige que se detenga y le asegura que se está haciendo una idea equivocada, porque el día en que le dijo que lo quería al prota, solo dijo que lo quería como hermana. Además, lo de la sala de juegos fue solo un accidente. Y tras descubrir que su hermana no está enamorada de Arata, aunque todos vemos que sí, solo que no quiere herirla al confesarlo, Kotono se puso extremadamente feliz y se disculpó por haberla confrontado de esta forma. Unos días después podemos ver que Banri le suplica a sus hermanas que la ayuden con algo urgente, aunque ellas se niegan porque ya tienen planes. Esta situación puso muy nerviosa a Banri, quien lamenta que ninguna de sus hermanas pueda ayudarla. De pronto, Arata regresó a casa y ¿qué creen que sucedió? Pues nuestro chico, como siempre, fue arrastrado a un problema que ni siquiera esperaba. Posteriormente observamos cómo durante la noche, Banri se llevó al prota hasta su escuela de enfermería, aunque para sorpresa de nuestro chico, tenía que ingresar a escondidas. Debido a esto, claramente Arata no estaba con la actitud positiva que lo caracteriza. Banri, al percatarse, se disculpa con él rápidamente, pero mientras recorren la escuela de Banri, la cual es un poco aterrorizante y más de noche como cualquier otro hospital, el prota le pide que se den prisa en recoger lo que ha olvidado. Sin embargo, cuando caminaban por el lugar intentando no sentir demasiado miedo, Arata sorprendió a su hermana cuando la abrazó fuertemente y además cubriendo su boca para que guarde silencio debido a que un guardia se acercaba. Solo que al hacerlo, y por más que esto permitió que el guardia no los viera, Banri cree que su hermano es un pervertido, porque no pudo evitar tocar sus atributos, aunque obviamente no dijo nada, porque tampoco es algo que le moleste demasiado. Finalmente, los chicos llegaron a la sala del club de Banri, donde Arata descubrió que todo el esfuerzo que hicieron para infiltrarse como si fueran espías fue simplemente por un muñeco que incluso estaba incompleto, ya que la tarea de su hermana era terminarlo antes de que acabe el día. Aún así, se interesó por saber a qué debe su importancia el muñeco. Banri le cuenta que después de ingresar a la universidad, visitó junto a sus compañeros un hospital con programas de residencia. Allí le llamó la atención el área de pediatría, en especial aquellas personas que eran miembros del club de voluntarios, del cual ahora forma parte. Ella le confiesa que está muy orgullosa de lo que hacen como club, porque realizan rondas para visitar a los niños de distintos hospitales, en los cuales entregan justamente los muñecos que ellos mismos fabrican. Y como mañana debe visitar uno de estos hospitales, no tenía otra opción más que venir a buscar el muñeco que no tuvo el tiempo de acabar, ya que si solo falta uno, significa que un niño se quedaría sin nada, lo que considera intolerable. Al otro día podemos observar que gracias a la ayuda de nuestro chico, ningún niño del hospital se quedó sin su juguete. Varios días después, Ouka, tras descubrir que el simulacro de sus exámenes no obtuvo la nota que esperaba, decidió viajar hacia Yamanashi. Sin embargo, antes de partir fue detenida por Arata, el cual intenta convencerla de que no se vaya, aunque obviamente llegó demasiado tarde para evitar que se marche. Ante esta situación se pregunta por qué decidió ir hasta Yamanashi si allí no tienen a ningún familiar, y además ahora comienza un fin de semana de 3 días. Pero lejos de preocuparse, al igual que sus hermanos, no le dieron mayor importancia, porque pensaron que Ouka necesitaba algunos días a solas para pensar, aunque luego de los 3 días del fin de semana, ella no regresó, ni siquiera el martes, un día lectivo. Sin embargo, como durante la noche del martes le avisó a todos que se quedaría una noche más en Yamanashi, sus hermanos decidieron continuar con sus vidas normalmente, ya que debían asistir a clases. Pero mientras las chicas esperaban el transporte para ir hacia el colegio, la situación llamó la atención de Seiha, quien le asegura a sus hermanas que no recuerda ni una vez que Ouka faltara a clases voluntariamente. Banri, de acuerdo con ella, le confiesa que además el mensaje de Ouka sobre que no tenían que preocuparse, en realidad provocó el efecto contrario, porque ahora está más preocupada. Por otro lado, unas horas después, Ouka, tras tomar un baño relajante, se dispuso a regresar a su hogar, aunque a último momento antes de viajar se arrepintió. Claramente esto provocó pánico en sus hermanos, quienes al no verla regresar se sienten extremadamente preocupados por ella. De repente Banri irrumpió en la sala donde estaba el resto de sus hermanos para contarles algo muy especial, ya que desde la última vez que Ouka perdió su teléfono, la obliga a compartir su ubicación con la familia por GPS. Debido a esto les enseña que ella se encuentra en el monte Fuji. Al descubrirlo, todas las chicas se preocuparon todavía más, ya que allí se encuentra el bosque de los suicidios, y como últimamente la vieron muy triste, creen que podría ser algo de lo que no podrá arrepentirse. Pero obviamente siempre tiene que haber alguien más sensato dentro de las familias, y dicha persona fue Shion, quien les asegura que se están precipitando un poco con sus pensamientos. Pero mientras Ouka regresa a la posada Fuji después de haberse ido hasta la 5ª estación durante el día, allí se disculpa con la dueña del lugar por haber vuelto sin avisar, quien le asegura que no tiene de qué preocuparse, porque todavía quedan habitaciones disponibles. Por otra parte, nuestro chico, asumiendo su rol de hermano mayor, tomó una drástica decisión, ya que piensa dirigirse al monte Fuji en el autobús express. Y aunque sus hermanas le intentan advertir que es demasiado tarde, él les indica que si desean que Ouka vaya a la escuela junto a ellos, tiene
tiene que irse antes de que acabe el día. Unas horas más tarde, Arata le informa a las chicas que llegó a la 5ª estación. Debido a esto, Banri le cuenta que Ouka se encuentra en la 8ª estación, lo que significa que estará en una cabaña del lugar. Seguidamente podemos ver cómo bajo la luz de la luna, el prota se dispone a escalar el monte Fuji, y tras una extensa caminata, observamos que Ouka se quedó en shock al ver que Arata llegó a la posada. Pero lejos de recibirlo amablemente, comenzó a molestarlo con la intención de que se enfurezca y se marche. Sin embargo, eso no es tan fácil, ya que Arata está decidido a llevarla con él. Aunque antes de volver a casa, tienen que pasar la noche en la misma habitación, algo con lo que el prota claramente no contaba, porque al percatarse de que dormirán prácticamente juntos, se puso muy nervioso, y más aún cuando Ouka empezó a cambiarse de ropa estando a su lado, lo que significa que Arata con solo girar su cabeza podría ver a la pelirrosa, lo que lo hizo sentir muy incómodo porque pensamientos extraños vinieron a su cabeza. Pero a diferencia de lo que pensaba, Ouka fue muy rápida para cambiar su ropa y casi sin decir nada se acostó a dormir, por más que Arata intentó averiguar que la llevó a tomar la decisión de venir hasta el monte Fuji. Ante esta situación, el prota solo la puede observar dormir, mientras piensa en que quizás ella está luchando con algo importante en su cabeza. Al día siguiente, al despertar, Arata se llevó una enorme sorpresa al descubrir que Ouka decidió regresar a casa sin pensarlo. Pero como no confía para nada en ella, llamó a Banri para comprobar si lo que dijo era verdad. Y efectivamente, como nuestro chico lo creía, Ouka intentaba engañarlo porque en realidad estaba escalando el monte Fuji con la intención de llegar hasta la cumbre. A continuación vemos que Ouka llegó a la cumbre y está llamando la atención de los guías del lugar, ya que es extraño que alguien visite tan seguido ese lugar. Ella, por su parte, sosteniendo los aretes que su madre le dejó antes de morir, decide emprender el camino de regreso después de que no haya sucedido nada de lo que esperaba. ¿Y qué era lo que esperaba?, se estarán preguntando. Lo que Ouka desea es tener una historia de amor similar a la de sus padres, quienes se conocieron en este mismo lugar y desde ese día se percataron de que eran almas gemelas. Pero al estar muy distraída se equivocó de camino y tomó la senda Subashiri, un camino peligroso por ahora que el clima no es el adecuado para caminar por allí. Al percatarse de lo que hizo, piensa en regresar por donde vino, solo que al mirar atrás vio la densa niebla que rodea el lugar, y como además no conoce dónde se divide el camino, optó por seguir caminando, esperando encontrarse con alguien en su camino. De repente, mientras empezaba a preocuparse por la situación, se resbaló y cayó por la montaña. Unos minutos después, al recobrar la conciencia y darse cuenta de lo que sucedió, se dispone a escalar para regresar al camino, aunque rápidamente se da cuenta de que eso no será posible, porque está herida. Por otro lado, Arata volvió a la posada donde recibe la terrible noticia de que Ouka no había regresado. Debido a esto, de inmediato escala nuevamente el monte Fuji para ir tras ella. Ouka por su parte comenzaba a perder la esperanza hasta que de pronto se dio cuenta de que Arata la había encontrado. Ante esta situación, Arata, al percatarse de que su hermana está herida, le indica que se suba a su espalda para que pueda cargarla hasta el refugio. Obviamente Ouka no pudo evitar pensar que está viviendo la misma situación que su madre al conocer a su padre, lo cual es un tormento para ella porque esto la hace dudar aún más de lo que siente por el prota. Durante el viaje de regreso hacia la cabaña del monte Fuji, Ouka muy avergonzada le confiesa a nuestro chico que subió a la cumbre del monte siguiendo un estúpido tren de TikTok, el cual consiste en esperar en dicho lugar cargando un recuerdo del familiar difunto a quien deseas ver otra vez. En este caso, obviamente deseaba hablar con su madre. Y luego de que Arata le consulte si consiguió algo al hacerlo, ella, fingiendo no estar triste, le confiesa que no, porque de todas formas no es la hija biológica de la madre que los crió. Debido a esto, considera que es lógico que no apareciera, porque incluso ni siquiera tienen una familia real. Seguidamente, entre lágrimas, le revela al prota que ya no puede ni hablar con su padre tal como lo hacía antes, porque ahora, al recordar la sonrisa con la que lo escuchaba de niña, le hace creer que todo era una farsa, y le provoca un profundo miedo que le impide hablar con él. Por lo tanto, Arata, cumpliendo a la perfección con su trabajo de hermano mayor, además de llevarla al refugio, se desempeñó tan bien como un psicólogo, y gracias a esto, Ouka logró aplacar un poco sus penas. Unas horas más tarde, ambos se dirigen a la 5ª estación con la intención de regresar a la ciudad. Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron al ver que sus hermanos y hermanas habían viajado a buscarlo después de perder el contacto con Arata. Debido a esto, todos regresaron a casa en el auto familiar. Pero tras un largo viaje, al llegar a casa, los chicos se percataron de que el prota estaba enfermo. Por esta razón, Shin tuvo que bajarlo del auto para llevarlo hasta su habitación. De repente, mientras todos estaban en la habitación de Arata, preocupados por él, el padre de los chicos llegó muy asustado preguntando por la salud de Ouka. Solo que al darse cuenta de que ella está bien, le indica a sus hijas que vayan a descansar porque él y Shin van a encargarse de los cuidados del prota. Unos días después, aún con Arata extremadamente enfermo, podemos ver cómo Ouka aprovechó para escabullirse dentro de su habitación, ya que quiere disculparse porque considera que todo esto es su culpa. Además, le confiesa que cuando estaba en el monte Fuji le mintió, ya que no solo deseaba hablar con su madre, sino que quería comentarle especialmente la posibilidad de que se haya enamorado de él. Por lo tanto, quería contarle por más que muchos no estén de acuerdo. Luego
luego de su conversación, se dio cuenta de que él es su hermano mayor gemelo y al mismo tiempo el chico del que quiere estar enamorada. Seguidamente, consciente de que nadie los está viendo y que estaba a solas con Arata, decidió darle un apasionado beso antes de marcharse de la habitación. Pero tras su partida, nunca imaginó lo que podría suceder, y es que Arata estaba despierto, lo que significa que recibió el beso consciente de la situación. Debido a esto, él se quedó en shock sin comprender lo que acaba de suceder. Pero bueno, eso se verá en el siguiente capítulo de este anime, el cual te lo estaré dejando aquí en pantalla para que lo vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, suscríbete y activa la campanita, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.